con Loreto Álvarez y Álvaro Escobar. Sí, pues usted sabe, 800-810-810, envíenos sus mensajes de audio. Usted está comprando, está arrendando, porque efectivamente es tan difícil en nuestro país o severamente no alcanzable para un ciudadano promedio comprarse una propiedad. Ahí teníamos algunas respuestas, hay que destacar la labor de nuestro entrevistador, don Manuel. Ahí está, estuvo en las calles desde muy temprano. Sí. Algunas respuestas llegaron por esa vía, otras pueden hacerlo por la vía del WhatsApp, el número único de la radio, 800-810-810. Y aquí en el estudio queremos hablar sobre este tema también con quien es gerente general de la compañía de tasaciones Arenas y Cayo, Teodosio Cayo, que está acá. ¿Qué tal, Neto? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Impresionado, la verdad. Se refrenda una situación que uno por lo menos tenía la intuición de que efectivamente afectaba a muchos chilenos y chilenas, que es lo inalcanzable, severamente inalcanzable, que se hace de acuerdo a datos pero precisos, comprar vivienda hoy. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores que están afectando el que una persona de ingresos medios pueda llegar a obtener una vivienda que se acomode a su condición familiar. Es decir, hoy día pensar en una familia que necesita, por ejemplo, 3 dormitorios, 2 baños, en realidad los valores en los centros urbanos, particularmente en las capitales regionales, está siendo de un valor tan elevado que efectivamente se hace muy difícil poder llegar en una condición que a lo mejor no se ha tocado tan a fondo. Pero cuando una persona quiere comprar, tiene que tener un pie. Exacto. Y si ese pie efectivamente le dan opciones para poder juntarlo durante el periodo de construcción, bueno, la pregunta que tenemos que hacernos, y mientras junta ese dinero, ¿dónde vive? Claro, pagando, sí, claro, exactamente. El pie y además pagando arriendo. Exactamente, por lo tanto, en esa condición, por supuesto, se hace aún más complejo, sobre todo si el componente de la familia tradicional ha sido que no las dos personas trabajan. Ahora, cuando las dos personas trabajan, por supuesto, prácticamente un sueldo completo se está yendo a generar este ahorro y pagar parte del dividendo, y con el otro sueldo, es decir, prácticamente la mitad del ingreso se está yendo al tema de la vivienda. Sí, todavía no hemos hablado del ahorro del pie, ¿no es cierto?, y de la cantidad de años que hoy día está tomando para precisamente pagar este dividendo, porque entiendo que hasta ahora también, además, se están achicando los departamentos, ¿no es cierto? Absolutamente. Se están achicando departamentos, casas, ¿para qué decir? Es decir, lo vamos a dejar fuera de la ecuación, porque es aún más inalcanzable, ¿no es cierto? Por supuesto, de hecho, hoy día muchas personas están mirando a la vivienda usada como una buena alternativa, no solo por la calidad constructiva, por el espacio, sino que también por el diferencial de dinero que se produce. Ahora, ¿eso qué significa? Que la vivienda usada requiere de ciertas mantenciones y que las personas están dispuestas a ir haciendo esa inversión en el tiempo también, y no lo que significa tomar desde el inicio una propiedad que por supuesto no va a tener mayores problemas o mayores complicaciones. Los 40 años, por ejemplo... De crédito hipotecario. Crédito hipotecario, que era una cuestión... Era impensado, ¿no es cierto? Hacer no. O sea, 40 años no, jamás. 20, se estaba cortando incluso, estaban dando la opción de 5, 12, 10, ya. Ahora es 40, eso es maldad. A ver, 40 años es un gancho que pareciera ser muy atractivo para las personas que están partiendo, personas que en la práctica ven esto como una inversión, sí, y que en la práctica el dividendo resultante pudiera cuadrar con el arriendo que se le va a pagar. Pero mirar 40 años como una propiedad para la familia, en realidad que es un compromiso de muy largo plazo, en donde tenemos que tener claro que los salarios no se mueven de la misma manera. Es decir, los salarios no siempre van en aumento y no siempre en el tiempo las personas tienen sus ingresos asegurados. Además, claro, el crédito a 40 años es muy difícil que se lo den a una persona, por ejemplo, de 40 años. Estamos conversando con Teodosio Cayo, gerente general de la compañía de tasaciones Arenas y Cayo, a propósito de este estudio que hizo la Cámara Chilena de la Construcción. Para explicarlo bien en simple, ellos analizan los ingresos de los países y el costo de las viviendas. Cruzaron datos de la CACEN, que determinó un ingreso promedio de algo más de 900.000 pesos, 913.000 pesos, y un valor promedio de la propiedad de 3.089 UF, algo así como un poquito más de 85 millones de pesos. Y este número que sale es cuántos años se demora ese hogar
destinando el 100% del ingreso, sin pagar una cuenta, sin ir una vez al supermercado, el 100% del ingreso a pagar esta propiedad. Y ahí Chile sale en este espacio de severamente no alcanzable con 7,6 años. Nueva Zelanda 6,5 años, Reino Unido 4,8 años, Estados Unidos 3,5 años, porque claro, tiene que ver con el nivel de ingresos que además tienen esos países, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, Chile no está dentro de los países que tienen los más altos ingresos, muy por el contrario. Sin embargo, esta comparación también hay que considerarla respecto a que esos mismos países que tienen mayores opciones, ¿no es cierto?, o mejores posiciones en términos de ingreso y las mejores posiciones para incluso para trabajar, claro, son los países que también tienen, por otra parte, los valores en los centros urbanos más caros también, digamos. Es decir, hay una dicotomía entre lo que significa tener bienestar desde el punto de vista de los ingresos y, por otro lado, el poder tener un acceso a la vivienda propia. Claro. Entonces, ¿y cómo se comportan los arriendos en esta pasada? Porque, claro, uno supone que sí se está haciendo, la palabra es severamente inalcanzable, palabra que usa el PIR, ¿no es cierto? Este índice de acceso a la vivienda o dificultad de acceso a la vivienda, uno supone que los arriendos entonces subirían de manera exponencial. El precio de los arriendos, cosa que está más allá de este estudio, no es que se haga más barato, digamos. Porque dice, bueno, hay mayor oferta, la gente está optando más por este. No, pues se está haciendo también dentro de los centros urbanos tremendamente caro. Así es. Bueno, de hecho, el que no existan muchas alternativas, el que no se masifique la posibilidad de tener opciones de arriendo, hace que las personas que necesariamente quieren un lugar para vivir, para formar su familia, bueno, las opciones que está teniendo a la vista son opciones que le significan a esa pareja, por ejemplo, a veces destinar uno de sus sueldos en íntegro a este ítem. Y por lo tanto, digamos, aquí el llamado también es a decir cómo está la política pública en términos del acceso, de la disponibilidad, de la densificación, pero la densificación planificada, no esa densificación que en la práctica no permite a las personas ni siquiera subir en sus ascensores porque en la práctica no tienen, digamos, el espacio suficiente para poder hacerlo. Es decir, hay un tema de mirada desde el todo, en las distintas comunas también. Esto es un llamado también de atención, sobre todo en lo que es región metropolitana, de que cada las comunas, sobre todo las más periféricas, puedan otorgar espacios, lugares donde las personas de las mismas comunas puedan encontrar ahí sus opciones y que estén cerca de colegio, de su lugar de trabajo y de lo que se mueve. Por lo tanto, el movilizar personas a ciertas áreas de Santiago, por supuesto, eso afecta a los valores. Sin ir más lejos, todo el impacto que genera las nuevas líneas de metro, la posibilidad de densificar alrededor de las líneas de metro y por lo tanto tener más opciones. Eso significa que evidentemente la inmobiliaria o el que está vendiendo hoy día, digamos, bueno, tiene que entrar a competir con esos otros lugares porque en 10, 15 minutos esa persona puede tener un bien de las mismas o mejores características a un valor sustancialmente más bajo. Entonces, hay varias cosas que se tienen que jugar en esta juguera, digamos, de datos, digamos, para poder decir cómo hacer más fácil el acceso a la vivienda a todas las personas. Claro, los auditores están reaccionando muchísimo, nos dicen que claro, además del dividendo o del arriendo, hay que sumar los gastos comunes. Un auditor nos dice, en los departamentos, por ejemplo, no bajan de 50.000 pesos, entonces además hay que sumar ese valor que es un gasto que hay que sumar sí o sí mes a mes también. Tradicionalmente el gasto común bordeaba los 1.000 pesos el metro cuadrado, pero hoy día eso en algunas comunidades llega a superar los 2.000, 2.500 pesos el metro cuadrado, sin pensar, por supuesto, en los tratos socioeconómicos altos, donde, por supuesto, los valores se escapan aún más, digamos. Pero en el sector medio, digamos, normalmente se había hablado de 1.000, 1.500 pesos el metro cuadrado, lo cual hoy día ya, por supuesto, está muy por encima de ese valor y eso es parte del canon de arriendo y es parte del monto que las personas tienen que considerar al momento de comprar el inmueble, sobre todo porque se agrega un elemento adicional, que es que cuando ya son propietarios tienen que pagar contribuciones. Además, claro. Entonces, no es solo el valor del arriendo, sino que se van sumando una serie de factores y desde esa perspectiva es muy importante entonces que las personas tengan posibilidad de llegar a su trabajo, posibilidad de llevar a sus hijos al colegio en lugares relativamente cerca y que no, aparte del gasto monetario, no sea un gasto de tiempo y de la vida, digamos, de personal, digamos, que significa movilizarse por la ciudad. Hay otro auditor que nos escribe, mi casa costó 450 UF,
algo 12 millones 600 por ahí. Cuando la compramos, tengo antejardín y un buen patio. Hoy esta casa cuesta entre 90 y 100 millones de pesos. Conclusión, mis hijos no pueden comprar algo así. Y ahora viene la pregunta, porque los precios vienen subiendo. ¿En algún momento esta alza puede detenerse o pueden eventualmente empezar a bajar los precios de las propiedades? Bueno, un poco lo vamos a responder en función del mismo auditor, digamos. Yo difícilmente voy a pensar que él va a vender en menos de lo que alguien está dispuesto a pagar. Y por lo tanto, ese valor va a seguir subiendo en la medida que hay alguien que esté dispuesto a pagar por esa vivienda. Ahora, de demanda, básicamente. Claro, exactamente, hay un tema de demanda. ¿Y por qué hay un tema de demanda? Porque también hay que pensar que muchas de las partes de la ciudad se han restringido. Entonces, lo que no puede crecer hacia arriba, crece hacia el lado. Y si al lado no tenemos espacio, en lo que queda, sube de precio. Es decir, es una ecuación muy simple, pero que a su vez es muy compleja en términos de la administración. Difícilmente una persona que hoy día es propietaria de un inmueble va a cobrar menos de lo que le está ofreciendo una inmobiliaria o una constructora por juntar esa vivienda con otras y hacer un condominio o un edificio en altura. Escuchamos una preocupación, por lo menos de parte del Parlamento. Estamos hablando con Teodosio Cayo, el gerente general de la compañía de tasaciones Arenas y Cayo, a propósito de un estudio, ¿no es cierto?, que nos da cuenta de lo difícil en términos económicos que es o se ha hecho acceder a la vivienda. Se ha escuchado de parte del Parlamento algunas ideas, por lo menos, de discutir justamente el precio de los arriendos. También reconociendo que en un sistema de libre mercado, evidentemente, eso se hace imposible. No sé si aconsejable, pero por lo menos imposible. ¿Cuáles son las alternativas que se han visto en otros países, de acuerdo a tu experiencia, Teodosio, que sí dan resultados, para efectos de que esto no se dispare, no se dispare en relación a lo que además muchos consideran, me incluyo, que hay un derecho humano a acceder a una vivienda digna, pues? Absolutamente. Bueno, hay varias experiencias que uno puede ir mirando afuera, incluso los países más capitalistas, digamos. Bueno, hay un tema de comunicaciones. Primero, de transporte, un transporte público que permita acceder a las personas en poco tiempo. No que se demoren 2 horas en llegar a su lugar de trabajo. Claro. Eso es la primera cosa. En ese sentido, ahí uno dice, claro, como decía una auditora, que no me quiero ir a la periferia tampoco, porque claro, ¿qué hago con el colegio? No, uno supone que se habla de un desarrollo de la política pública que ve estos lugares, digamos, con los servicios básicos, fundamentales para una buena calidad de vida. Así es, y por lo tanto ese es el primer elemento que desde la política pública se tienen que revisar. Hoy día se están discutiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer los trenes interurbanos, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, eso es un elemento, todo lo que va a generar, por ejemplo, el Melitren, todas esas opciones de vivienda a pocos minutos de Santiago, del centro de Santiago, bien conectado. Bueno, esas son opciones para que la persona que hoy día está diciendo, no, mire, no me voy a comprar una vivienda a 20, 30 minutos aquí en el centro porque significa pagar 3 veces el valor de que esos mismos 30 o 40 minutos los haga a las afueras de Santiago. Bueno, esa experiencia está replicada en muchas partes. Y por lo tanto, del metro en el caso de exactamente. Chile, y otro elemento importante, el tema de la integración. Cuando se planifican las ciudades y se dejan los espacios disponibles para determinados tipos de vivienda, eso también hace un proceso de integración donde las personas que prestan determinados servicios también puedan estar cerca de los lugares donde les toca su trabajo diario. Y eso significa que esa integración no es solo tener la vivienda, significa tener educación para los hijos, significa tener los accesos a la compra de los insumos del día a día. Es decir, hay una suma de elementos que cada una de las personas en los distintos niveles sociales, en los distintos niveles de ingreso, tienen que disponer en su lugar. No puede ser que solo en un lugar alejado yo pueda encontrar un lugar de abastecimiento económico para mi vivienda, económico para mi día a día. Tiene que estar pensado, y de ahí entonces el llamado también a las comunas más periféricas a que puedan abrir esos espacios de integración, pero no solo en el sentido de que vamos a tener vivienda de alto estándar y bajo estándar o medio estándar, sino que cuáles son los servicios que están asociados para que las personas efectivamente vean que en su comuna tienen también muchas opciones y a niveles de ingreso o de valores bastante razonables. Nos siguen escribiendo los auditores, uno nos comenta, un arriendo en Santiago Centro son 400.000 pesos, más 110.000 pesos de gastos comunes. Son 2 dormitorios, 2 baños, living, comedor, cocina en un 7º piso. Posibilidad de ahorro, 0. Nada.
Claro, bueno, ahí hay que ver primero, digamos, qué tipo de vivienda de la que nos estás describiendo. Eso tiene que ser un departamento de, bueno, al menos unos 2 dormitorios, digamos. Sí, 2 dormitorios, 2 baños. Va, Y un perfecto. comedor, cocina. Claro, un correcto. 7º piso para una familia, digamos. Exactamente. Bueno, de hecho hoy día el departamento de un dormitorio, un baño de 35 metros cuadrados, uno no podría pensar que ese dormitorio, ese bien va a permitir generar una familia por el largo plazo, digamos. Y eso no baja de los 250, 300 mil pesos en el pleno centro de Santiago, digamos. Pero no hay una restricción en relación al tamaño de los departamentos. En realidad no hay hoy día una restricción tan concreta, es decir, de hecho si nosotros vemos la experiencia internacional como recién lo estábamos hablando, Sí. hay lugares como Japón donde tenemos departamentos de 18 metros cuadrados. Sí. Ya, Que yo he visto bordeando los 20. claro, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también tenemos que, es un desafío. Tú vas a las tiendas, perdón que me interrumpa, pero vas a las tiendas estas donde, ¿no? Y efectivamente te Está el enseñan diseño. Cómo completo. decorar, cómo encajar ambientar. un dedo ahí y se ve bien Sí, bonito. sí. Cabe la cama, cabe el cuadrito. Claro, Así se ve bien es, bonito, pero sí. anda a vivir ahí. Exactamente, Claro, ¿no? sí, De anda a ser hecho, vida ahí se familiar. produce un problema O sea, complejo, digamos. importante, pues, Así claro. es. Bueno, hay un tema ahí que también genera un desafío para la construcción, para el diseño, para la arquitectura, que nos dice: ¿es necesario que todos los espacios comunes estén distribuidos de la manera como están hoy día? Ajá. ¿Se pueden, por ejemplo, utilizar las terrazas para un espacio público del mismo edificio? Es decir, podemos tener esa quinta fachada. Podemos, en realidad, en todos los casos, tener el mismo nivel de servicios de cocina, baño. ¿Cómo se puede integrar eso de mejor manera para que efectivamente pueda ser también más accesible a las personas el costo que significa estos metros cuadrados? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de estos metros cuadrados y nos referíamos a ellos como cajas de fósforo? ¿Éramos de la misma generación? ¿Se acuerdan? Se hablaba de las cajas de fósforo y que era una cuestión inaceptable. Bueno, hoy día, como decimos, las tiendas efectivamente tienen dispuesto esto para enseñarle a usted cómo disponer de su vida diaria en una Cajita. cajita Ya ni de siquiera fósforo. caja. Teodosio, Sí. muchísimas gracias. Ojalá que podamos seguir conversando de esto más adelante también. Muchas gracias a Muy ustedes. amable. Gracias, Teodosio Cayo, gerente general de Compañía de Tasaciones Arenas y Cayo. Muchas gracias por haber estado acá en el Expreso Bio Bio. Muy buenos días. Y ahora nos vamos de inmediato a la conferencia episcopal porque se están refiriendo a propósito de la designación del hasta